Bien, como había anunciado ya antes de las vacaciones de esta semana, que espero que haya disfrutado a Concho, a pesar de las restricciones que pone el cuidarse, lamentablemente. Eh, Retomamos nuestras entretenciones con algoritmos. Como anunciaba, la idea es echarle una mirada a una técnica bastante atractiva de diseñar algoritmos que se conoce como algoritmos voraces. Para introducir el tema, muchos de los algoritmos que a nosotros nos interesan involucran algunas formas de optimización combinatoria, encontrar la mejor combinación de hacer alguna cosa, encontrar el camino más corto para llegar a un cierto destino, etcétera. Una técnica bastante atractiva, por lo simple, es lo que se llaman algoritmos voraces, o sea, en el fondo en cada instante tomar aquel paso que se ve como el más prometedor en este instante y nunca eh, reconsiderar, o sea, nunca decir, oye, parece que me equivoqué, intentemos otro camino alternativo. Lo que hace eh, atractivo a estos algoritmos que obviamente son muy eficientes, no hay mucha búsqueda involucrada en general y por lo tanto el algoritmo sí va a resolver el problema de forma muy rápida. La lógica en sí suele ser bastante simple, o sea, basta en cada paso elegir cuál es el camino mejor, no hay que estar recordando y haciendo alguna cosa más o menos complicada. O sea, la pauta misma. El problema, como bien dice Erickson en su libro, la gran algoritmo que ha citado por ahí entre los textos del, no sé si está citado para este capítulo, pero sí, por algún otro, que dice que la gran desventaja que tiene es que nunca funciona. Eso obviamente es simplemente una eh, exageración, en el sentido de que sí, hay situaciones en las cuales los algoritmos voraces funcionan, y cuando funcionan son precisamente algoritmos generales. El punto en realidad está más bien en que casi nunca funcionan. O sea, las condiciones bajo las cuales los algoritmos voraces funcionan, eso en el fondo se discute en un capítulo después que no lo vamos a ver nosotros acá. Son, funcionan solamente en ciertos tipos de problemas muy, muy particulares. Y esos no son precisamente los más frecuentes. Aún así, hay bastantes algoritmos importantes que son en su fondo mismo algoritmos voraces. Bueno, un poquitito de nombres al respecto de esto. Los algoritmos voraces en inglés se les conoce como greedy algorithm, lo cual, si uno quisiera traducirlo más o menos decentemente al castellano, sería algo así como algoritmo ávido, algoritmo codicioso, algoritmo avaro tal vez incluso. Pero eso, ninguna de esas alternativas suena tan bonito como algoritmos voraces. Así que ese es el nombre que se le suele dar en castellano. Un problema típico, un problema de esto es lo que se plantea en el siguiente ejemplo. Supongamos que está a cargo de programar investigaciones en ALMA y como hay que justificar el buen uso de este costoso recurso, la idea es programar el máximo de observaciones que se pueda en el plazo de tiempo indicado, donde a usted le dan un conjunto de observaciones. Cada observación tiene un instante
fijo de inicio y de fin, y obviamente el recurso se puede usar para una observación a la vez, o sea, las observaciones no se pueden traslapar en el tiempo. Formalmente, proyecto I tiene duración, dura el intervalo abierto, cerrado en su instante de inicio y abierto en su instante de final, que es S sub I más el largo de la observación. Se pide elegir un subconjunto de pi de P actividades, donde las P son eh, las observaciones, digamos, conjunto de observaciones, tal que los elementos de pi sean disjuntos y el número de elementos de pi sea máximo. Ese es nuestro problema. Por ejemplo, si nosotros nos dan las tareas que aparecen en la figura 19.1, es una tarea 1 que comienza y termina, traslapada con la tarea 2 y una tarea 3, está claro que ahí podríamos nosotros programar. Si programamos la tarea 1, no podemos programar la 2. De la misma manera, si programamos la 2, no podemos programar la 3 y viceversa. Pero no hay traslapo entre T1 y T3 y por lo tanto podemos programar las tareas T1 y T3 y con eso tenemos una solución óptima de dos observaciones efectuadas. Cualquiera de las otras opciones que nosotros queramos elegir, vamos a poder elegir solamente una, no podemos elegir más de dos. ¿Cómo lo hacemos? En el fondo, supongamos que tenemos todas las tareas frente a nosotros con su instante de inicio e instante de fin, todas las observaciones posibles. Repetidamente elegir la tarea más corta que no entra en conflictos. Con las que ya hemos elegido, en el fondo. La figura 19.2 nos muestra un caso en que esto no funciona. La primera tarea que elegiríamos sería la tarea más corta de todas, la tarea T sub 2. No entra en conflicto con ninguna tarea ya elegida, pero en cuanto elegimos la tarea T sub 2, automáticamente, como traslapa con T sub 1 y T sub 3, deja fuera la posibilidad de cualquier solución que incluya T sub 1 a T sub 3. O sea, me da una solución de tamaño 1. Pero mirando el mono, vemos que T1 y T3 no se traslapan y por lo tanto perfectamente podríamos elegir esas dos. O sea, esa sugerencia de criterio voraz, digamos que sería elegir la tarea más corta que no entra en conflicto con las que ya están, no da necesariamente una solución óptima. Me di cuenta que tengo un par de cosas un poco felices en el apunte, me estaba anotando las correcciones que voy a tener que hacer para la próxima edición. Sugerencia 2. La misma idea, elegir la tarea que comience más temprano, que no crea conflictos con las ya existentes. Si nos fijamos en la figura 19.3, vemos que ahí nosotros estaríamos eligiendo como es la tarea que comienza más temprano, o la tarea T sub 1 primero, pero esa cubre todo el tiempo. Por lo tanto, nuevamente terminamos con nos quedamos también en ese caso con una solución de tamaño 1 cuando la solución de programar tareas T2 y T3 definitivamente tenemos una solución de tamaño 2, no necesariamente entre un otro. Sugerencia 3. Estamos viendo que aquí hay problemas con los conflictos que se producen entre tareas, o sea, los traslapos que hay. Entonces, marquemos cada proyecto con el número de proyectos con los que entra en conflicto y programar
en orden de conflictos crecientes, de manera de, en el fondo, dejar para más adelante aquellas tareas que nos producen problemas, porque más problemas nos producen. Nuevamente, si nos fijamos en la figura 19.4, tenemos un contraejemplo. Las tareas T1 entran en conflicto con tres tareas, esas tres tareas que están ahí por debajo de ella. La tarea T2 entra en conflicto con cuatro tareas, las tres que están abajo y la T5. La tarea T3 entra en conflicto con T5 y otras tres. T4 entra en conflicto con las tres que tiene debajo más T5. O sea, también entra también en el conflicto con tres tareas. La tarea T5 entra en conflicto con solamente dos tareas y por lo tanto elegiríamos T5 como tarea a elegir como primera. Elegido T5, automáticamente quedan fuera de combate de consideración T2 y T3. Y lo que mejor que podríamos hacer ahora es elegir, por ejemplo, T1, T5 y T4 o algunas de las otras, con lo cual tendríamos una solución con tres tareas programadas, tres observaciones programadas. Sin embargo, podemos perfectamente elegir T1, T2, T3, T4 y tenemos cuatro tareas. Y por lo tanto, esa alternativa tampoco funciona. Bueno, ¿cuál es la estructura común de las propuestas que hemos estado haciendo? Es que vamos eligiendo en este caso un nuevo elemento a agregar a nuestra solución parcial, una observación más a agregar al conjunto de observaciones a efectuar mediante alguna clase de criterio que es, bueno, el criterio de minimizar o maximizar alguna clase de propiedad que se pueda calcular directamente de lo que tenemos acá, sin entrar a hacer búsquedas de ninguna especie. Y paramos en el momento que ya no nos quedan posibilidades de elegir ningún otro. Nuevamente, recordarles lo que decía Erickson, los algoritmos voraces nunca funcionan, o sea, en realidad rara vez funcionan. Las condiciones bajo las cuales funcionan son bastante exactas, digamos, bastante precisas y se cumplen rara vez. Sin embargo, en muchos casos, si es que no que necesitamos realmente la mejor solución, sino que simplemente alguna solución que no sea espantosamente mala, un algoritmo Baras puede ser una buena forma de encontrar una solución aproximada. Aproximada en el sentido de que nos garantiza no nos garantiza encontrar la mejor solución, pero nos garantiza encontrar una solución viable, o sea, una solución que se puede llevar a cabo. En nuestro caso particular de acá, alguna solución que no incluye observaciones que se traslapan y que no anda demasiado lejos, esperamos, de la solución óptima. Bien, un criterio que no exploramos nosotros, que también por lo demás es un criterio bastante simple y que en este caso particular sí lleva una solución óptima, es elegir aquella tarea que finaliza más temprano y que no entra en conflicto con las ya elegidas. Hay varias maneras de verificar de que un algoritmo voraz realmente nos entrega una solución óptima. Una de ellas, vamos a explorar un par de alternativas más adelante,
es verificar que cumple con las tres condiciones siguientes. La primera es elección voraz. Para toda instancia P hay una solución óptima que incluye el primer elemento petongo que el algoritmo propuesto elige. ¿Sí? Nótese que no estamos exigiendo que haya una única solución óptima, pueden haber varias. El punto es que la elección que hacemos, la primera elección que hacemos es, ¿hay alguna solución óptima que la incluye? La estructura inductiva, inductive structure, da la elección voraz petongo, que es un subproblema menor, P', básicamente, en el caso nuestro que estábamos hablando recién, si yo elijo una tarea cualquiera a ser efectuada, una observación cualquiera a efectuar, eso automáticamente deja fuera de posible competencia todas las tareas que tienen traslapos con esa tarea. En ese sentido, una vez que yo haya elegido esa primera tarea, el subproblema, el problema que me queda es el conjunto de todas aquellas tareas que no traslapan con la tarea elegida. Ese es el P'. Ese subproblema menor P' es tal que si Pi' es una solución viable de P', o sea, cualquier solución que podamos encontrar a P', le podemos agregar petongo y obtenemos una solución viable de P. A eso le llaman que P' no tiene restricciones externas. Típicamente, cuando uno define cuál es el problema P' que voy a considerar que resulta de elegir petongo, es precisamente dejar solamente aquellos candidatos, digámoslo así, que no interfieren con P' y por lo tanto, en forma básicamente automática, las restricciones externas no pueden existir. Pero obviamente tenemos que asegurarnos de que así sea, que no hayan cosas raras que nos estén metiendo las manos por otro lado. Y finalmente, superestructura óptima, optimal substructure. Si P' queda de P al sacar petongo, o sea, básicamente al elegir el petongo, y Pi' es una solución óptima para P', entonces Pi' unión petongo es óptima para P. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es que una solución óptima al problema P' la podemos combinar, cualquier solución óptima al problema P' la podemos combinar con P', con petongo, y obtenemos una solución óptima para el problema P completo. Con esas tres condiciones, que en realidad son bastante simples, si ustedes se fijan, y bastante lógicas, podemos demostrar que la secuencia de elecciones de petongo da una solución óptima por inducción sobre los pasos. El esqueleto de la demostración es el siguiente. Si un algoritmo cumple con elección voraz, estructura inductiva y superestructura óptima, entrega una solución óptima al problema. La demostración es por inducción sobre el tamaño del problema. Si el tamaño de P es 1, por elección voraz se elige el único P posible, el único elemento de P, y claramente eso es óptimo, no podemos hacer otra cosa. Así que en caso de que el tamaño del problema sea 1, estamos al otro lado. Inducción. Supongamos que el algoritmo voraz da una solución óptima para todos los problemas hasta tamaño K y consideremos la distancia P de tamaño K más 1. Elegimos petongo por el criterio voraz. Sabemos que es una solución óptima que incluye petongo por elección voraz. Sea P', el problema es que resulta de eliminar petongo de P, junto con todas sus dependencias. O sea, básicamente nos estamos asegurando de que
no hayan dependencias externas de P'. Y es claro que P', el tamaño de P' es menor que K, porque básicamente obtuvimos P' del problema tamaño K más 1 menor o igual a K. Lo obtuvimos del problema tamaño K más 1 eliminando al menos el elemento petongo y posiblemente otros que de alguna manera entraron en conflicto con él. Sea pi' la solución dada por el algoritmo voraz a petongo. Por inducción, habíamos dicho que para todos los problemas tamaño hasta acá, la solución es óptima, por lo tanto, pi' es óptima para P'. Por estructura inductiva, pi' unión P es viable para P, y por superestructura óptima, pi' unión petongo es óptima para P. Y estamos. O sea, hemos realmente obtenido una solución óptima. Como ustedes ven, no es particularmente sofisticado nuestro teorema del caso. ¿Sí? El punto es que con este teorema general basta con que nosotros demostremos que nuestro algoritmo hace las tres cosas indicadas arriba: greedy choice, eh, inductive substructure y optimal substructure, y estamos al otro lado porque con el teorema nos asegura que nos da una solución óptima. Entonces, para demostrar que algún algoritmo da un óptimo, volvamos a nuestro ejemplo para dar la vuelta de una demostración concreta. Tenemos que demostrar que cumple con las propiedades que usa el teorema. Elección voraz. La elección voraz dice que hay una solución óptima que incluye la elección voraz de Tom. Nuestra elección voraz en nuestro problema, nuestra propuesta para resolver en forma óptima el problema de observaciones de ALMA, es elegir la tarea que termina primero, que no entra en conflicto con ninguna. Sea entonces petongo la primera tarea elegida y pi asterisco una solución óptima para P. Si petongo está en pi asterisco, estamos listos, porque hay una solución que lo incluye. En caso contrario, sea pi' la solución que obtenemos reemplazando el proyecto más temprano de pi asterisco por petongo. Está claro, como este es un conjunto finito, hay un proyecto que comienza más temprano de todos en pi asterisco. Eso lo reemplazamos por petongo. Como petongo es la tarea que más temprano termina, la tarea, la primera tarea de P asterisco no puede terminar antes que petongo, porque petongo es la que termina más temprano. Y el resultado es que el hacer este cambio no puede introducir nuevos conflictos, y el tamaño de las soluciones, el tamaño pi asterisco y pi', o sea, P asterisco y el P asterisco con petongo reemplazado por petongo es igual, por lo tanto los dos son óptimos. Estamos listos. Nuestra estructura inductiva, por la manera como nosotros construimos el problema P', nos aseguramos de que el problema P' no tiene restricciones externas, así que estamos al otro lado. La explicación en el fondo es
como se indica acá. O sea, si tengo el problema P menos Ptongo, ahí pueden haber problemas que entran en conflicto con Ptongo. Bueno, basta con eliminar esas para terminar con un problema cuyas soluciones podemos combinar con Ptongo sin problemas. Superestructura óptima. Si P' queda después del eje Ptongo y P' es óptima para P', entonces P' unión Ptongo es óptima para P. Supongamos que P' es óptima para el problema P', lo que queremos hacer es demostrar que la solución de P' unión Ptongo es óptima. Entonces, P' unión Ptongo es viable para P. Eso resulta de estructura inductiva. Y el tamaño de P' unión Ptongo es el tamaño de P' más 1, obviamente, porque Ptongo no está en P'. Sea P asterisco una solución óptima para P que contiene Ptongo, que existe por elección voraz. Entonces, P asterisco menos Ptongo es una solución óptima para P'. Si hubiese alguna mejor, la podríamos combinar con Ptongo para dar una solución mejor que Pi asterisco, lo cual es una contradicción. Pero Pi' es, por lo que habíamos dicho, el tamaño de Pi asterisco menos Ptongo, que es el tamaño de Pi asterisco menos 1, por lo que habíamos dicho antes. Vale decir que el tamaño de P' unión Ptongo es el tamaño de Pi asterisco y Pi' unión Ptongo también es óptimo. O sea, estamos en el fondo demostrando que la cuestión funciona. ¿Sí? Lo que viene a continuación es una demostración formal utilizando la maquinaria que tenemos, que vale la pena que le echen una mirada, pero no las vamos a saltar acá en beneficio de la rapidez, digamos, de pasar las cosas. Problema de la mochila, knapsack. Esa es una manera rebuscada en inglés de decir mochila, knapsack, simplemente. Hay varias variantes de este problema, que es un problema importante porque es digamos, el corazón de muchos problemas de asignación de recursos. ¿Sí? Tenemos una mochila que tiene una capacidad M y un conjunto de n tipos de objetos. Del objeto de tipo I hay disponible en total la cantidad P sub I. Y el valor total de los objetos de tipo I es B sub I. Se pueden incluir fracciones de objetos. O sea, estamos hablando de que los objetos de los que estamos hablando es, qué sé yo, arena, azúcar, café, arroz. Y queremos, en el fondo, llenar la mochila de tal manera de obtener la mochila de máximo valor posible. Una estrategia que vamos a demostrar que es una estrategia que entrega un óptimo es ordenar los objetos por valor partido por peso decreciente y echar en la mochila sucesivamente todo lo que se pueda del objeto I en el orden anterior. Vamos a llegar a un punto en el cual no va a quedar
espacio suficiente para echar todo de un cierto eh, tipo de objeto K, en cuyo caso, en el fondo, echamos simplemente lo que podamos echar adentro sin sobrepasar la capacidad de la mochila y terminamos con la mochila 100% llena. La pregunta ahora es eh, si esta estrategia da una solución óptima. En realidad, ya que estamos en esto, les sugiero que se den un par de vueltas y piensen cómo lo harían ustedes. ¿Qué criterio podrían usar ustedes para ir echando cosas dentro de la mochila? O sea, podríamos, por ejemplo, pensar en echar las cosas dentro de la mochila por orden de valor decreciente. O sea, echar primero aquellas cosas más valiosas. Eso se nos echa a perder si es que las cosas más valiosas en el fondo tienen un peso muy grande y nos llenan la mochila de una. ¿Sí? Eh, Viendo eso, nosotros podríamos intentar llenar la mochila partiendo con los objetos de menor peso, con la idea de ir llenando la mochila lo más lentamente posible. Nuevamente eso se echa a perder porque puede ser que los objetos de poco peso tengan poco valor y terminamos llenando la mochila con puras chucherías que no valen nada. Y ahí es donde uno entonces cae en la estrategia de pensar, oye, en realidad lo que yo necesito hacer es de alguna manera combinar el valor y el peso eh, en mi criterio y eso lleva a una idea como la que tenemos acá, ir llenando en orden de valor por unidad de peso decreciente. Y eso sí nos da una solución óptima. Demostrar entonces que esta estrategia, en este caso particular, da una solución óptima, que es de ejercicio. O sea, básicamente la idea es demostrar que se cumplen con las tres condiciones indicadas y con eso estamos al otro lado. Una variante obvia de este problema es que, como les digo, este es un problema, hay muchos problemas que se pueden de alguna manera simular, digamos, o asimilar a este problema. Es el caso en el cual los objetos son discretos, o sea, o echa el objeto Y completo o no echa nada, no va a venir a echar 3/4 partes de. Ese problema lo vimos que es un problema NP completo, saber, digamos, saber si es que hay una solución a ese problema con valor mayor que un cierto valor dado. Lo vimos eh, en informática teórica. En ese caso, no garantiza que esa estrategia me dé un óptimo. Puede dar una solución bastante buena, sí, pero no necesariamente me dará el óptimo. Y quedará también como ejercicio entonces construir un contraejemplo que demuestre que esa estrategia no siempre da el óptimo. Un par de problemas en los cuales realmente queda claro que Erikson estaba recurriendo a la forma literaria de hipérbole, al decir que nunca los algoritmos voraces sirven, es el importante problema del árbol recubridor mínimo, que posiblemente ustedes lo hayan visto en la estructura de datos. Y si no, tenemos un rápido recordatorio acá. Supongamos que tenemos un grafo, como siempre, vértices y arcos, con arcos que tienen un rótulo, que es un número real
positivo. Se busca el árbol recubridor, o sea, el árbol que une todos los vértices, de costo mínimo, donde el costo es la suma de los costos de C de los arcos. En el inglés se le conoce como Minimal Spanning Tree y se abrevia MST. Ese problema tiene una historia bastante distinguida. Discuten, vean esas cosas, digamos, hay una serie de algoritmos bastante interesantes para resolver este problema con distintas particularidades. En particular, interesa en algunos casos resolver estos clases de problemas para instancias muy, muy grandes en la práctica. Supónganse ustedes, por ejemplo, que lo que necesitan hacer, y de ahí en realidad nacieron las primeras soluciones a este problema, que tenemos una serie de ciudades, por ejemplo, y que queremos llegar a todas ellas con energía eléctrica. Sabemos cuánto nos cuesta construir un enlace entre cada par de ciudades posibles y nos interesa construir una red eléctrica que las conecte a todas y tenga costo mínimo, lo cual, suponiendo obviamente que si llego a de la ciudad A a la ciudad B y de la B llego a la C, en el fondo estoy conectando A con C también. Está claro que la solución a este problema va a ser un árbol, no van a haber enlaces redundantes, o sea, si es que ya está conectado A con C, no tiene sentido a través de B, no tiene otro sentido añadir una nueva conexión directa de A a C, por eso lo que cuento es un árbol. Dos algoritmos alternativos que curiosamente funcionan de forma muy distinta, pero cuya demostración de que entregan una solución óptima se basan exactamente en la misma propiedad del problema, son el algoritmo de Prim, que en realidad es de Jarnik, y de Dijkstra. Pero bueno, Dijkstra ya tiene su suficiente colección de algoritmos a su nombre, así que uno más o uno menos no hace diferencia. Y el algoritmo Kruskal. Los dos algoritmos aparecen acá, entonces, ¿cómo se llama? Escritos en pseudocódigo. Lo que hace el algoritmo de Prim es básicamente elegir un vértice cualquiera y parte con un árbol que es simplemente ese vértice y ni un arco. Para cada arco del grafo, tal que tenga un extremo entre los vértices del árbol que estamos construyendo, tiene un vértice adentro y uno afuera en el fondo del árbol, lo agregamos a nuestro árbol que estamos construyendo y los vamos considerando en orden creciente de los costos de los arcos. O sea, cada vez agregamos el arco más barato que no me arma un ciclo con el árbol que tengo entre manos en este momento. El algoritmo Kruskal es una cosa muy distinta. Lo que hace es también ordenar los arcos en orden creciente y lo que hace es va eligiendo arcos tal que no armen ciclos en el grafo que ya ha construido hasta el momento. Ese grafo, en el fondo, si ustedes lo piensan un poco, es una colección de árboles y por lo tanto esa clase de grafo se le llama también un bosque. O sea, lo que hace el algoritmo de
prim es partir con un arco, con un árbol mínimo y lo hace crecer siempre que agregando el arco más barato que permite hacer crecer el árbol. El algoritmo de Kruskal lo que hace es construir, partir con un árbol, perdón, con un bosque mínimo, cada vértice por su lado, y va agregando arcos conforme esos arcos no formen ciclos. Y con eso va creciendo el bosque. ¿Sí? Los dos son, como ustedes ven, claramente algoritmos voraces, en el sentido de que tenemos un criterio de qué arco elegimos para agregar a continuación. Una vez que hemos decidido agregar un arco, nunca reconsideramos esa decisión, simplemente eh, nos bancamos esa eh, propuesta, digamos, y seguimos con ella hasta el final. La demostración de que los dos funcionan se basa en la siguiente proposición. Sea G, BE un grafo, como se indica, con puestos de arcos y toda la historia, y sea B1, B2 una partición de B, o sea, B1 unión B2 es B y B1 intersección B2 es vacío. Si el arco B1, B2 tiene costo mínimo entre los arcos entre B1 y B2, o sea, B1 es parte de B1, B2 es parte de B2, bueno, obviamente estamos hablando de los vértices correspondientes y los conjuntos de vértices. Hay un árbol recurrido mínimo de G que incluye B1, B2. Bueno, sea entonces para demostrar esto el grafo con los costos correspondientes, sea B1, B2 una partición de B y E un arco de costo mínimo con B1 en B1 y B2 en B2. Consideremos un árbol recubrido mínimo, de costo mínimo T, cuyo costo vamos a anotar C de T, o sea, en general vamos a anotar el costo de un grafo, un subgrafo de nuestro grafo como C del grafo, básicamente la suma de los costos de los arcos. Si nuestro arco E pertenece a ese árbol recubridor mínimo, estamos listos, porque lo que queríamos es lo que queríamos demostrar. Suponiendo que no esté, el grafo T unión E tiene un único ciclo. Recuerden que la definición de árbol es que si se agregan arcos a él, esos arcos forman ciclos. ¿Sí? O sea, más bien, la definición de árbol es un grafo en el cual hay exactamente un camino entre cada par de vértices. Si es que agrego un camino adicional entre los vértices B1 y B2, al que ya existe, estoy claramente armando un ciclo. Como E es mínimo entre B1 y B2, el costo de el, bueno, en caso contrario, como digo, el grafo T unión E tiene un único ciclo, pero el grafo T, el árbol T, como es un árbol, conecta todos los vértices de B1 con todos los vértices de B2, tiene que haber algún arco que va entre B1 y B2 en T. Pueden haber varios, pero tiene que haber al menos uno. Entonces, sea E', B1', B2' con B1' en B1 y B2' en B2, un arco del ciclo y que ese arco del ciclo tiene costo mínimo. ¿Sí? Como E es mínimo entre
de 1 y de 2, C de E' es mayor o igual que C de E. Intercambiando E con E', obtenemos un árbol de recubridor T' de costo total CT', es C de T menos CE', porque lo quitamos, más C de E, porque lo sumé, cuyo costo es mayor o igual que el costo de C de T. Como T es de costo mínimo, esto tiene que cumplirse con igualdad, lo que a su vez significa que CE tiene que ser CDE'. El árbol recubridor T', que incluye a E', también es mínimo. ¿Sí? Hay una variedad de algoritmos que son eh, ¿cómo se llama? Mejores que los planteados, que son más simples o más eficientes, particularmente importantes si que estamos hablando de grafos muy grandes. Y curiosamente todos utilizan alguna forma del primer algoritmo para resolver el problema, un algoritmo medio enredado que es de Brewster. En todo caso, para efectos prácticos, digamos, ahí tenemos un algoritmo bastante eficiente. Vamos a, posiblemente estudiemos más adelante una parte importante de este algoritmo que tiene otras implicancias interesantes. Otro ejemplo, que también es, también probablemente, bueno, no sé si se lo habrán encontrado ustedes ya o se van a encontrar con él pronto, pero el problema es que queremos programar un conjunto de tareas que tienen plazos fatales. O sea, hay ciertas tareas que tenemos que hacer y terminar la tarea, tenemos que terminarla antes de un plazo dado. Si no terminamos la tarea antes del plazo dado, estamos fallando en esa tarea y para los efectos de lo que estamos sacando en limpio sería lo mismo no haberla hecho. eh, y lo que queremos hacer en el fondo es cumplir con el máximo número de tareas posibles dentro del plazo, de todos sus respectivos plazos, todo el máximo número posible de tareas, que perfectamente puede ser de que hayan tantas tareas que nos están dando que simplemente no podamos cumplir con todas, queremos cumplir con el máximo. Y esas tareas se tienen que efectuar en una única máquina disponible para efectuarlas. No, no es el cuento de que vamos a hacer las cosas en paralelo, o sea, tenemos que hacer una después de otra. La tarea I trae ganancia G sub I si se completa antes de su plazo fatal de sub I. En caso contrario, no aporta nada. ¿Sí? Y se busca la secuencia de tareas a programar de forma de obtener la máxima ganancia. Y estamos poniendo además como condición adicional que todas las tareas tienen duración de una unidad de tiempo. O sea, que cada tarea demanda una hora, por decirlo. Como en este caso particular, que es una situación simple, en caso realista vamos a tener tareas que tienen tiempo de ejecución distintos, vamos a tener posiblemente incluso también tareas que no se pueden comenzar antes de un cierto plazo de inicio particularmente dado, y así sucesivamente. Estamos hablando de, como digo, un modelo simple. Podemos entonces, en este caso particular sencillo que estamos considerando acá, considerar que el tiempo está dividido en ranuras. O sea, una ranura de tiempo básicamente, qué sé yo, por decir algo, si las tareas toman una hora, podríamos decir una ranura de tiempo entre las 10 y las 11 de la mañana. Cada ranura a su vez puede estar libre o puede estar ocupada. Es claro que lo que tenemos que hacer es programar las tareas que nos traigan más ganancia, pero de manera de que interfieran lo menos posible con otras tareas
con otras tareas, digamos, o sea, que no impidan otras cosas. En el fondo, si ustedes se fijan, esto significa pensar en programar cada tarea en el instante de tiempo más tarde en que se puede efectuar. O sea, si hay una tarea que hay que entregarla, por decir algo, a las 3 de la tarde, salvo que hayan otras restricciones, la empezamos a hacer a las 2 de manera terminar a las 3. Porque de esa manera dejamos lo más posible libre tiempo antes para efectuar otras tareas. Pero si dijéramos, oye, ¿sabe qué más vamos a hacer esta tarea, qué sé yo, no sé, para las 10 de la mañana? Eso puede interferir con otra tarea que tenemos que terminarla a las 11 también. Ahora, si nuestra tarea tenemos que entregarla a las 3, lo que a nosotros nos convendría, si de buenas a primeras, sería comenzar a hacerla a las 2. Pero resulta que puede ser que la ranura de tiempo que comienza a las 2 ya esté ocupada por alguna otra tarea anterior. O sea, más bien, por alguna tarea de mayor ganancia que ya hemos programado antes, en el fondo. Y vamos a ir programando las tareas, obviamente, en orden de ganancia decreciente. En caso de ser así, si es que la ranura de tiempo que comienza a las 2 está ocupada, bueno, simplemente programamos la tarea que tenemos que terminar a las 3 de la siguiente ganancia que nosotros queremos considerar, la programamos en el instante, en la ranura de tiempo más temprana, perdón, más tardía más bien, que queda libre todavía antes de las 3. Podrían quedar, por ejemplo, no sé, tal vez que esté libre la ranura de tiempo entre las 4 y las 5, pero eso no nos sirve porque tiene que ser alguna ranura de tiempo antes del instante que tenemos que entregar la tarea. Y si es que no podemos hacerlo, o sea, todas las ranuras de tiempo antes del plazo fatal de esta tarea ya están ocupados, bueno, quiere decir que simplemente esta tarea no vamos a poder hacerla, la descartamos y tomamos la siguiente. Esto en el fondo sugiere ordenar las tareas por ganancia decreciente. En caso de que tuviéramos dos tareas que tienen la misma ganancia, ordenarlas eh, por instante de fin decreciente también. Y enseguida, en ese orden, ir asignando a cada tarea la ranura de tiempo más tardía, viable, que va quedando para ella. La programación resultante obviamente podría tener tiempos muertos, o sea, tiempos en los cuales no estamos asignando ninguna tarea, podría ser caso, en cuyo caso podemos compactarla al final, básicamente adelantando tareas y por lo tanto terminando todas las cosas antes de lo estrictamente necesario. Y nos queda tiempo para ir, no sé, ya lamentablemente es mal chiste ahora, pero eso nos deja la tarde libre posiblemente para ir a la playa. Eh, el tiempo del algoritmo, como ustedes ven, es bastante sencillo el algoritmo. Como ya les había comentado, esa es la gran virtud de los algoritmos voraces. Típicamente son algoritmos muy simples y muy rápidos. El tiempo del algoritmo va a estar dominado por el ordenamiento. Si hay una tarea, el tiempo de ordenamiento sabemos que es O en el log. Así que, genial. Para demostrar que esto nos da una solución óptima, vamos a recurrir a nuestras tres maravillosas propiedades. Choice, nuestro algoritmo elige la tarea Tetongo que más ganancia da entre las que aún pueden cumplir su paso fatal. Y las que ya no podían cumplir el paso fatal las hemos ido eliminando. Vamos a demostrar por contradicción que hay una solución óptima que incluye la tarea Tetongo así elegida. Tomemos una solución óptima cualquiera. Es claro que las ranuras antes del plazo fatal de Tetongo están todas ocupadas, ya que en caso contrario podemos programar Tetongo en una
posición libre y contradiciendo que la solución es óptima. O sea, en realidad aquí estamos implícitamente suponiendo que tenemos una solución óptima. Si esa solución óptima incluye tetongo, no hay nada que demostrar. Si es que tetongo no está incluido, estamos en el caso que estamos considerando. Entonces, si es que tetongo no está incluido, quiere decir que en la solución óptima que estamos considerando, todas las ranuras de tiempo antes del plazo fatal de tetongo están todas ocupadas, porque si no estuvieran todas ocupadas, podríamos agregar la tarea de tetongo y tendríamos una solución mejor que la óptima, lo que obviamente es absurdo. Si no la incluye, podemos tomar alguna tarea que termina antes del plazo fatal de tetongo. Si su ganancia es menor que la ganancia de tetongo, la intercambiamos por tetongo y tenemos una solución mejor, lo cual nuevamente contradice que la solución que tenemos entre manos suponíamos que era óptima. La única posibilidad es que esa tarea que termina antes del plazo fatal de tetongo tenga la misma ganancia de t y las podemos intercambiar. Está programada en la solución óptima, por lo tanto está dentro de su plazo fatal. Estamos considerando todas aquellas tareas que terminan antes del plazo fatal de Tongo, así que perfectamente podemos hacer el cambalache. Y el cambalache no puede, o sea, no va a empeorar, digamos, ¿cómo se llama? No va a empeorar el valor de la solución y por lo tanto nuestra solución intercambiando de Tongo por esa tarea también es una solución óptima. O sea, hay una solución óptima que incluye la tarea de Tongo. Tenemos Grid Choice entonces cubierto. Y ese ahora se apela el problema original, Tetongo la tarea elegida por el criterio voraz, el problema P-Tongo, P' lo que queda al asignar Tongo a la última ranura libre antes de su plazo fatal. O sea, el problema P' que nos va quedando es una colección de tiempos libres y una colección de tareas. ¿Sí? Una solución viable al problema P', vale decir una solución, colección de tareas a programar entre las restantes y entre los restantes espacios de tiempo, quitando, digamos, los espacios de tiempo ya ocupados por tareas elegidas, jamás va a poder entrar en conflicto con la programación de T', porque precisamente al programar T', y de esa manera construir el problema P', lo que hicimos fue eliminar posibilidades, ¿sí? No van a poder entrar en conflicto porque no. O sea, nos aseguramos, como en realidad siempre lo estamos haciendo cuando hacemos esta clase de cosas, que el problema P' que haya que resolver a continuación no tenga restricciones externas. O sea, la superestructura inductiva se cumple sin mayores problemas. Y superestructura óptima, consideramos una solución óptima pi asterisco al problema P. Para simplificar notación, vamos a llamar valor absoluto de pi a la ganancia a la solución viable pi al problema P. Y similarmente, valor absoluto de t, la ganancia que reparto de tarea t. Eso es lo que habíamos llamado subtendral. Por greedy choice, podemos suponer sin pérdida de generalidad que pi asterisco incluye la selección voraz de Tongo. Sea P', el problema que queda al eliminar Tetongo y las tareas que ya no se pueden completarse. O sea, básicamente estamos diciendo, oiga, esta ranura de tiempo que ocupada por Tetongo, si es que hay alguien que con esto queda fuera de
competencia, bueno, ya no es parte del problema. Por sea pi es prima, una solución óptima para P tongo, P primo. Por superestructura inductiva, esa es compatible con T. En el fondo es exactamente la manera en que nosotros elegimos, digamos, construimos el problema P primo. La ganancia de esa solución va a ser pi, valor absoluto de ganancia de pi prima, tiene que ser menor que la ganancia de pi asterisco menos la ganancia de tetón. Si fuera mayor, daría junto con tetongo daría una solución mejor que la óptima, pero la solución pi asterisco menos t tongo da el valor correspondiente y quiere decir que la combinación pi prima con t es óptima. Yo sé que esto es más o menos enredoso, así que por favor denle un par de vueltas para asegurarse que entienden bien lo que se está demostrando. Posiblemente alguno de ustedes va a saltar y me va a decir, profe, una manera mejor de decir esta cosa, menos enredada, más clara, más entendible, esta otra. Toda esa clase de sugerencias son bienvenidas. Bueno, como nuestro algoritmo cumple con las tres propiedades, por la proposición del teorema que tenemos general de algoritmos voraces, nos entrega una solución óptima. ¿Sí? Y estamos. Hay otras maneras que resultan aplicables para demostrar que el algoritmo entrega una solución óptima, que nuestra técnica general en realidad siempre va a ser aplicable de una u otra manera, pero puede ser que alguna técnica distinta pueda ser más clara, más entendible, más simple de enfrentar, digamos, que la técnica de nuestras tres propiedades. Pueden haber maneras más naturales de hacerlo. Una es una demostración por contradicción tradicional. Siempre que no sabe cómo de antes demostrar algo, bueno, suponga que ese algo no se cumple y llegue a alguna contradicción, con lo cual nuestra suposición de que ese algo no se cumple tiene que ser falsa. Consideremos el problema de ordenar archivos en forma óptima en una cinta. La idea es que para aquellos de ustedes que nunca se han tropezado con cintas, la idea es que en una cinta, para poder llegar a un elemento dado de la cinta, tenemos que haber pasado antes por todos los anteriores. Y suponiendo que entra una serie de suposiciones más bien fuertes también en el cuento, que simplifican bastante el problema, suponiendo que la cinta se mueve a una velocidad constante, bueno, si el tiempo que nos vamos a demorar a encontrar una entrada particular en la cinta es simplemente proporcional al largo de todas las entradas anteriores. Supongamos que tenemos entonces una colección de archivos que vamos a numerar 1, 0, 1, 2, 3, etc. Y el largo del archivo i es L sub i. Los usuarios solicitan el archivo i con probabilidad P sub i. Y el costo de extraer un archivo que llevamos a llamar L sub i mayúscula es proporcional a la suma de los largos de los archivos que lo preceden en esta cinta y el largo de ese mismo archivo. Como el tiempo estamos suponiendo es proporcional al largo leído, vamos a usar largos como medidas de tiempo. O sea, los L en realidad nos dice de tiempo, podemos simplemente leer largos. Interesa entonces minimizar el valor esperado del tiempo para extraer archivos, determinando el orden de los archivos en la cinta. O sea, lo que queremos hacer es minimizar la suma t de
la suma sobre los i de los p sub i, l sub i, donde el l sub i mayúscula en el fondo es la suma de los largos de todos los anteriores. Usamos el algoritmo voraz de ordenar los archivos de la cinta en orden creciente de L sub i partido por P sub i. La lógica de esto es que si la probabilidad de que estemos pidiendo un cierto archivo es grande, o sea, 1 partido por P sub i es pequeño, queremos que ese archivo esté al comienzo de la cinta. Por el otro lado, si el largo del archivo es grande, preferimos que ese archivo esté más bien para la cola, para que no tengamos que pasar por encima de él cada vez que queramos leer otros archivos. O sea, quisiéramos ordenar en el fondo los archivos, si que no estamos hablando de probabilidades de acceso, quisiéramos ordenarlos básicamente en orden de tamaño creciente. Y de alguna manera combinar esas dos cosas significa ordenarlos por L partido por P. Vamos a mostrar que esto es óptimo por contradicción. Supongamos que hay un orden diferente que ese que da una solución mejor. Eso quiere decir que hay un par de archivos vecinos A y B, tales que L sub A partido por P sub A es mayor que L sub B partido por P sub B, pero A se almacena antes de B. Vamos a demostrar que si los intercambiamos mejora T y por lo tanto nuestro, eh, esa combinación en el fondo no puede ser óptima. En realidad estamos mejorando y en el fondo lo que estamos haciendo al mejorarlo es intercambiar vecinos. Es exactamente lo que ustedes conocen como el método de la burbuja. Y finalmente entonces, por el método de la burbuja, terminamos ordenando las cosas en el orden que está indicado. Bueno, como A y B son vecinos, intercambiarlos no afecta el tiempo de extracción de ningún otro archivo. O sea, los archivos que están antes de A van a demorarse exactamente lo mismo, porque de ninguna manera se ven afectados. Los archivos que están después de B, si los intercambio como el largo de A más B es el mismo que B más A, los que vienen después tampoco se ven afectados. O sea, el único efecto que hay sobre el tiempo de extracción está entre los dos. El T se mejora en PA por LA más PB, LA más LB, que ese es el tiempo básicamente que toman esos dos, olvidándose todo el resto, digamos, menos PB, LB, más PA, LA, más LB. O sea, el tiempo de los dos intercambiados bajo las mismas condiciones. Que en el fondo, si ustedes se dan la lata de hacer el álgebra, se simplifica todo eso a PB, LA, menos PA, LB. Y eso yo lo puedo factorizar como PA, PB, multiplicado por LA partido por PA, menos LB partido por PB. Como PA y BA son probabilidades, son mayores que 0. Y habíamos dicho que LA partido por PA es mayor que LB partido por PB. O sea, como estábamos diciendo, el hacer ese cambalache realmente mejora el tiempo de acceso promedio de los archivos. Al intercambiarlos, entonces disminuye el tiempo promedio y eso contradice el que haya sido óptimo antes del cambio. O sea, quiere decir que no puede haber sido óptimo el tiempo anterior. Y como les decía, una manera de verlo también alternativa es básicamente ver que esto corresponde a hacer búsqueda, ¿cómo se llama? Búsqueda, ordenamiento por burbuja, digamos, método de la burbuja, y
el método de la burbuja nos va a terminar ordenando en orden creciente y a la vez, cada vez que vamos haciendo un intercambio en el método de la burbuja, estamos disminuyendo el t y por lo tanto al final vamos a terminar con el t mínimo. Un caso particular importante de este problema se da al programar tareas que deben ejecutarse una tras otra, donde nos interesa minimizar el tiempo al promedio, al término de las tareas. El mismo problema anterior, si consideramos que las probabilidades de acceso son todas al mundo, o sea, son todas iguales, más bien, ¿sí? Y como en ese caso nos resulta que la solución óptima es ordenar las tareas en orden de tiempo creciente. Si prefieren, pueden darse el trabajo de hacer básicamente la misma demostración que acabamos de hacer recién para demostrar que ese es el orden óptimo de las tareas. Un caso donde no resulta tan claro que se puede aplicar el esquema anterior es el esquema en general, es hallar caminos más cortos a todos los vértices de un grafo desde un vértice dado, o sea, el problema del algoritmo de Dijkstra. Nuestro problema es un grafo con arcos rotulados y el costo del camino simplemente los arcos están rotulados con un costo, digamos. El costo del camino es simplemente la suma de los costos de los arcos. Dado un vértice de origen, S, nos interesan los costos mínimos, los caminos a cada vértice del grafo, incluyendo el S, pero el grafo, el camino de S a S tiene los costos cero, así que eso no tiene mucho chiste, ¿no? El algoritmo Dijkstra es un algoritmo voraz que resuelve el problema si es que no hay arcos de peso negativo, cual es bastante razonable. Funciona como sigue, mantiene una partición de los vértices entre S y B menos S, donde S en el fondo es el conjunto de vértices de los cuales ya se conocen los caminos más cortos. Inicialmente el S es el conjunto vacío, o si ustedes prefieren simplemente el conjunto inicial, la fuente de toda la historia. Y para cada vértice tenemos una variable de B, que es el largo del mejor camino desde S a B que se ha hallado hasta ese momento. Esas variables las vamos a ir ajustando, las vamos a ir básicamente disminuyendo. Inicialmente, pesimistamente suponemos que todos los D son infinitos, o sea, no conocemos ningún camino para llegar a ninguno de los vértices. Los vértices se ubican en alguna cola de prioridad Q con prioridad D de B. El algoritmo demuestra eso en forma informal, que básicamente es el algoritmo de Dijkstra que está acá, que ustedes seguramente lo conocen, ¿ya? El algoritmo de Dijkstra es correcto demostrando por inducción sobre S que se cumple el invariante, que en cada paso del algoritmo, si B pertenece al conjunto S, entonces D de B es delta, donde delta en el fondo es el costo mínimo para llegar a ese vértice. Inicialmente el conjunto S es vacío y por lo tanto esto se cumple porque no dice nada. El punto es que tenemos que demostrar que se cumple. Base de luego la primera iteración tenemos que el conjunto S es el conjunto que contiene solamente el vértice de inicio, donde el D calculado es el delta de S, que es 0, y nuestro invariante se sigue cumpliendo. Después de una iteración, supongamos que cuando S tamaño es SK, el invariante se cumple, sea B el siguiente vértice que se extrae de Q y que se coloca entonces en S. Y sea P un camino de S a B de corto D de B. Claramente existe y en realidad en un uso real el algoritmo no simplemente va a estar dando los costos, sino que también va a estar registrando el camino. Por ejemplo, para cada vértice indicar desde dónde llegamos a él.
Entonces, sea U el vértice del cual llegamos directamente a B. Entonces, claramente el U está en S. Y para S, como está en ese momento, por inducción, el costo, el D que tenemos registrado para él, es el costo óptimo. Y vamos a mostrar entonces por contradicción que P es un camino de costo mínimo de S a B. Supongamos que hay un camino alternativo de S a B tal que el peso sea menor que sea delta de B, el costo más bajo posible, que es menor que el peso del camino que teníamos entre manos, que acabamos de construir pasando por U. Como P asterisco conecta el vértice S con el vértice B, que no está en S, tiene que haber un primer arco AB en P asterisco, que está, una de las patas la tiene en S y la otra pata la tiene al otro lado, en B menos S. Podemos entonces dividir el camino para llegar hasta A, hasta el último que está en S, y el primero que está al otro lado. Por inducción, el D de A es delta de A. Como P es un camino más corto, P1B es el camino más corto de S a B. Si es alguno más corto, no sería óptimo el P asterisco. Después de agregar A a S, se consideró el arco AB. Con lo cual, después de actualizarlo, delta B es D de B es delta de B. Como B se agregó a S mientras B estaba en Q, delta de B es menor que D de B, porque si no lo habríamos agregado al B antes. Como los pesos son no negativos, el delta de B es el peso del camino óptimo, que es mayor que el D de B. Pero el D de B, como en el fondo el D de B va decreciendo hasta llegar, no puede ser menor, ¿sí? Y por lo tanto estamos mal. O sea, nuevamente les pido que revisen este cuento. Esto no es tan inmediato de ver, digamos, pero no es tan enredado tampoco. Háganse un monito tal vez para entender qué es lo que está pasando, cuáles son los posibles caminos, que burradas pueden ocurrir en el camino. Como la invariante se cumple al principio y se cumple después de cada vuelta, se cumple también cuando el algoritmo termina. Y el algoritmo termina cuando el conjunto S son todos los vértices del grafo y por lo tanto el algoritmo construye los costos, digamos, de los caminos más cortos a cada uno de los vértices, que es lo que estamos pidiendo. ¿Sí? Y con eso terminamos con nuestra clase por hoy. No sé si quedan alguna consulta, comentarios que quedan hacer todavía. Me olvidaba en realidad abrir el chat. Si que no hay más consultas, quedamos hasta acá por hoy día. Lo que vamos a ver nosotros la clase siguiente es otro algoritmo voraz importante, hecho en una leída al capítulo correspondiente al algoritmo de Huffman. Como les decía, hay un capítulo más adelante que habla sobre las condiciones bajo las cuales los algoritmos voraces realmente entregan las soluciones, entregan una solución óptima, que tiene que ver con una estructura matemática bastante interesante que se llama matroide. Pero eso nos lleva bastante lejos de nuestro alcance de este ramo por ahora. Y que no hay más, me despido por hoy día. Bienvenidos de vuelta al semestre, a lo poco que queda ya, y nos vemos entonces en un par de días más en nuestra propia próxima reunión. Felizmente, hoy día la conexión nunca se cayó y por lo tanto quedó un registro completo del capítulo
que vimos acá. Chao, chao.